The Wild Project. Vamos a Johnny Depp y Amber Heard. Oh, El drama, ¿eh? Tema del momento. que es malo. Culebrón. El culebrón que nadie se esperaba. Un juicio tan íntimo, porque solo les falta decir a Johnny Depp cuánto le mide la polla y a Amber Heard cuántas veces cagaba en el váter, porque en la cama se ve que cagaba bastante. A ver, yo me alegro mucho porque se está descubriendo que los hombres también pueden ser abusados, que seguramente no es lo más habitual, pero pasa. Y hay un porcentaje que merece un respeto absoluto. Johnny Depp, a mí particularmente, me caía fantástico. O sea, es un tío que le tengo... De estos famosos, ¿no? Que dices, nunca los conoceréis. Pero bueno, hay gente que la aprecias más por afinidades, por el tema del rock me gustaba mucho, películas que ha hecho maravillosas. O sea, me parece un actor que ha hecho películas que a mí me encantan. Y es un tío que me ha caído muy bien siempre. Entonces me daba un poco de tristeza que alguien que te caiga muy bien, porque se me suele la polla, tuviera esas acusaciones tan salvajes y tan bestias, ¿no? Totalmente. Como las de Amber Heard, que eran muy duras. Entonces yo me alegro mucho de lo que está pasando. Y está pasando una cosa, se está viendo las costuras Yo también. completamente. A mí me jodió bastante la cancelación que sufrió, porque ya se le condenó directamente. Bueno, Disney lo apartó directamente de Piratas del Caribe, quieren hacer un reboot para tal, no sé qué, no sé cuántos. Lo echaron de Animales Peligrosos, de Harry Potter. Exacto. Sí. Lo echaron, ¿eh? Yo me pasa lo mismo que a ti, es un actor que me fascina. Ya, es evidente que como Jack Sparrow era una cosa hipnótica, ¿no? Pero luego tiene películas, es que incluso alguna que seguramente no le gusta tanto a la gente como Finding Neverland, ¿sabes? La de ese papel que hace, tiene una sensibilidad especial para ese papel que... Hostia, que mira, tengo la piel de gallina ahora. Y claro, me jodió mucho en el plan, hostia, no puede ser. Pero también es verdad que lo ves un tío díscolo, ¿no? Sí. Tiene... Pero yo nunca hubiera dicho agresivo. Hubiera No, yo dicho tampoco. drogadicto, como Sí. es evidente que es. Difícil de gestionar, A ver, seguro que es sí. un tío que tiene un problema de drogas, es evidente. Está, como tantos. ¿Tiene que ser agresivo? No tiene por qué. Pero más allá de esto, cuando iba viendo el juicio y lo que él explicaba y cómo la otra... Lo que hacía además, que se vestía como él... ¡Oh! Ya. ¿Esto lo habéis visto? Es que... Y pensaba, hostia, por una parte alivio, pero por otra pensaba, qué hija de puta. Sin no. querer hacer nada blanco y negro, porque la otra parte ya lo hemos visto también, ¿no? Pero, hostia, no sé. A mí es un tema que, yo me voy a dormir tan tranquilo, pero que pero quiero decir que me molestaba en plan, hostia, es que el mundo a veces... Bueno, al final la reacción que tuvo la industria y la sociedad fue la reacción natural ante unas acusaciones tan graves, ¿no? Es la reacción que se debería tener. Pero hoy sigue habiendo gente que dice que es que tenemos que creer porque tal. El hermana yo te creo me parece de las frases más crueles y asquerosas de los últimos años, porque destroza una cosa que es la presunción de inocencia. Es evidente que hay muchísimas mujeres que han callado durante muchos años y las han pasado horrorosas. Por supuesto, pero no todo el mundo. Hay gente que es mala, en hombres, mujeres y en todos los sitios del mundo hay gente mala. Hay mujeres malas, hay mujeres manipuladoras, mujeres que han querido, por motivos personales, por motivos de odio, etcétera, querer destruir la vida de otra persona. Vamos a primero mirar unas pruebas, mirar qué coño pasa, ¿verdad? Yo te voy a decir una cosa. Mira, yo la hermana, yo te creo, yo lo entiendo. Y sobre todo cuando ves los datos de que las denuncias falsas son un 0,00 no sé cuántos, ¿vale? Yo lo entiendo. Lo que no entiendo es cuando hay evidencias de que eso no es así, o cuando dices, bueno, no hace falta que sigas... ¿Sabes? En esa posición inamovible de que no, yo te creo a pesar de que sea mentira. Claro. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, yo te creo como un apoyo a alguien que realmente puede no tener pruebas, lo está pasando mal, no sé, porque pasa. Pero como dogma pasa. no. Exacto. El problema es que es dogmático, no puede ser dogmático esto. Claro que es una mayoría, pero habrá casos que no, como el caso de Johnny Depp. Y no pasa nada por decir, así no. Así no, porque afectas negativamente a la grandísima mayoría que sí que lo está pasando. Al final es lo que está pasando, y lo que se tiene que ver ahora es que una denuncia de este tipo no puede salir impune, que no salen impunes, porque también... Mira, os voy a enseñar esto que me parece de tan loco. O sea, a ver, Amber Heard salió la psiquiatra y dijo que tenía dos tipos de
de trastornos, ¿no? El narcisista y el trastorno límite de personalidad, que desde luego es una combinación muy chunga, porque el narcisista, todos lo podemos más o menos entender, ese amor propio desmedido, etcétera, pero luego el límite también es muy complicado, es un tipo de trastorno con muchas características, entre las cuales está una dependencia extrema de los demás, pero a la vez una grandísima manipulación, mentira, cierta facilidad. No tiene por qué una persona que tenga esto tenerlo todo, pero son características. Abuso de sustancias, facilidad para las adicciones. Son personas que acaban convirtiéndose en muy tóxicas, pero a la vez necesitan a la gente cerca, pero las alejan por su propio comportamiento. Histriónicas, dramáticas, melodramáticas. Es un trastorno muy complicado, ¿eh? Se tiene que saber llevar muy bien. Hay una muy mala gestión de las emociones. Son extremas. Las emociones son radicales. La alegría es muy radical, pero la tristeza, el odio, los celos también lo son. Y aquí vemos una cosa que me parece de locos, que es que Amber Heard se vestía como Johnny Depp al día después del juicio. Esto es muy bestia. O sea, ahí veis viendo incluso cómo... Es de locos. De locos. O sea, me parece tan radical. O sea, no sé qué quiere conseguir, como un tipo de empatía con el jurado. Lo comentaban por ahí, no me acuerdo. Yo no lo entiendo. O simplemente joderle. O yo qué sé, o querer tirar... Yo creo que ya se está viendo tan acorralada que yo a lo mejor creo que van a tirar por el tema de la enfermedad mental. Claro. O sea, es donde yo, si fuera abogado suyo, tiraría por, vale, no hay nada que hacer, lo que has dicho es mentira, tú no eres una mujer maltratada, en todo caso, o mutuamente o tú a él, tiremos por el tema de que estás como una regadera y con eso te alivias, porque el otro va fuerte por una demanda por difamación. Es normal. Y por De todo el muchos dinero millones le ha hundido y por todo el dinero que le ha hecho profesionalmente. que se ve que por... ¿Que eran 50 millones le pedía? Le pide 50, pero los contratos que ha perdido Sí. son de 100 millones de dólares. Qué bestia, tío. Pero además es una industria súper hipócrita. Yo estoy convencido que no saldrá ni un puto comunicado de Disney disculpándose. Aunque sea, ¿sabes? Hay una petición, a ver qué os parece esta, de que la quiten de Aquaman 2 a Amber Heard, que es se ve que ahora dicen que solo sale 10 minutos. Es casi coprotagonista, pero bueno. De que la quiten de la película, ¿qué os parece? Salva, ¿te parece bien que quiten a Amber Heard de Aquaman 2? Es que es muy complicado esto, ¿eh? Porque si me estaba quejando antes de la cancelación a Johnny Depp y no lo sé. ¿Tú qué dirías, Jorge? Tiene que afectar... Claro, es que, a ver, si hay delito, es complicado, pero... Pues ya está no sé. grabada la peli. O sea, las escenas están grabadas. Pues en todo entonces... caso, lo van a tener que quitar y meter otra actriz. Ya. Es muy antes decía, ¿no? Que o borrar todas las escenas, pero entiendo que, hostia, un personaje que es como el interés romántico del prota, quitarlo todo, no sé cómo lo van luego a ligar, ¿no? ¿Qué harías tú, Jorge? ¿La quitarías de la película? Lo que antes decía, ¿no? Que la reacción, por ejemplo, que se ha tenido con Johnny Depp es la natural entre unas... O sea, si Johnny Depp fuera un maltratador, obviamente... Pero aquí hay una diferencia, que Johnny Depp no está condenado, no había... No digo que me parezca bien la cancelación. Digo que ante esas acusaciones... Y ante este caso, si eso hubiera sido verdad, es lo natural que hubiera pasado, ¿no? Aquí lo malo ha sido Amber Heard, que es la manzana podrida del caso, ¿no? Total, a lo que vamos. Depende de lo que la condenen al final. Si la condenan por maltrato... Creo que no, el juicio no va de maltrato, va de difamación. O sea, creo que es un tema de difamación. No van a juzgar. Igual que tampoco van a juzgar si Johnny Depp es drogadicto. Que es evidente que tiene un problema con las drogas. Pero la gente decía, es que esto no es un juicio sobre si Johnny Depp se mete cocaína o no. Es un juicio sobre si Amber Heard lo ha difamado o no. De eso va el juicio. Luego a lo mejor hacen otro. Claro, pero está saliendo todo a raíz de eso. Claro. Ya. Claro. No, yo creo que no debe proceder, supongo. Ya. Estando grabada, quizá no. La pregunta es qué viene después. Claro, lo de que no cuenten con ella para más películas. Bueno, no creo que cuenten con ella para más películas después del pollo que se Yo no la está quitaría de la película, yo lo tengo claro. Yo soy mucho de separar la vida privada de la actriz. La actriz ya ha grabado. Esto es un lío brutal. Y al final, mira, escucha. El único problema es el estudio, no es gilipollas. Mucha gente hará boicot y no
irá a ver Aquaman 2 para no dar dinero a una película donde sale Amber Heard. Es lo mismo que pasó con J.K. Rowling y el reencuentro este de Harry Potter. Bueno, para mí eso no hubiera influenciado en nada. Creo que esto es una puta manía que le ha dado a la gente. Lo siento mucho, tío. Con ese tema de J.K. Rowling la gente es retrasada mental. Todos estos Potters y fans de Harry Potter tenían que tener una estatua de J.K. Rowling en su casa. Porque esas ilusiones que ellos tienen, esas fantasías de que son magos y de que viven en el mundo de Harry Potter y de que cogen el tren y atravesan la pared, eso es porque una señora lo inventó, punto y final. ¿Que luego la señora les caerá peor? Pues te jodes. Porque es un ser humano con sus propias opiniones. Aquí con el tema de separar la obra del autor, con J.K. Rowling lo tengo claro. Y también te digo, para mí no es tan grave lo que ha dicho, ¿eh? No, Ya lo hablamos en su momento. Vamos Vamos a ver, es el tema que es opinable, ¿eh? Y es ni opinable. siquiera, aunque ya lo hablamos, aunque Hitler hubiera escrito una obra muy buena, tampoco la cancelaría, porque es obra de autor, ¿no? Pero en el caso de Amber Heard, no es la creadora de Aquaman, por ejemplo, es la actriz que interpreta el papel, ¿no? En ese caso... Ah, vale, que Amber Heard no es la creadora de claro, nada. De nada, simplemente es la intérprete. Sí, es una herramienta. Vería menos... Lo veo más justificable que la quiten. Claro. Sí, hombre, claro. Pero claro, en el caso de J.K. Rowling... J.K. Rowling es Harry Potter. Es la Encima creadora. la gente o sea, que la acusa, tío, como de facha o de antigua, si es una mujer que tuvo que incluso que publicar cosas con nombres de hombre. O sea, si es una tía que lo ha pasado fatal por ser mujer, ¿qué le estás contando a ella? Sí. ¿Qué le vas a contar? Que es una tía que se ha hecho a sí misma, que nadie creía en ella. Ese es un caso para estudiarlo y para vanagloriarlo. No para ahora... por opiniones que pueden ser debatibles. Y ahí podríamos entrar en un debate con ella. El debate es muy interesante. Y es muy interesante y hay cosas que yo tampoco estoy de acuerdo con lo que dice. Pero, tío, que tampoco ha matado a nadie, ¿eh? Y sobre todo, bueno, ya lo hablamos esto, pero la forma que tiene de enfocar el problema no es una forma garrula ni nada. Es una forma... ella se justifica sus argumentos. Claro. En sus redes ella da su opinión. ¿A qué pasa? ¿Que no se puede dar la opinión si no es la que todo el mundo quiere escuchar? Pues eso, una opinión justificada Yo esquivé esta bala de hablar de J.K. Rowling y no creo que ahora me toque a mí. No sé, me invitó en su momento y ahora no. Pero quieres el segundo plato de J.K. Rowling. No, pero yo sí que quiero decir un par de cosas de esto. Uno, que esto es un porcentaje muy pequeño del fan, porque, no sé, yo sí ahora en mi familia hay tropecientos fans de Harry Potter, pero fans que van a pagar, no sé si eran 4 o 5 mil euros para ir a Inglaterra a hacer no sé qué, no sé cuántos, o sea que es gente que va a gastarse las vacaciones de los 3 próximos años en Harry Potter, y ahora le explico También que... te digo que tienen un problema, que se lo puedes comentar, Sí, yo ya se lo digo eso. Y yo le digo que es que J.K. Rowling ha dicho no sé qué de no sé cuántos y me van a mirar raro, ¿sabes? Sí, no saben ni lo que ha dicho. Exacto. Vale, eso para empezar. Eso es el ecosistema este de Twitter, de redes. En HBO Max no la pusieron, ¿eh? Ya, bueno, pero... Es bestia. Ya, sí, claro que es bestia. Sí. O sea, si y la luego pusieron... sale ¿cómo se llama la actriz? La Emily Watson. Sí. Como si fuera ahora la jefa de Harry Potter. Niña, que tú eres famosa porque J.K. Rowling inventó Hermione. Correcto. Punto. Y luego baja los sumitos, ¿eh? Yo me quejaría más de ella, porque a través de tweets va diciendo cosas del lore de Harry Potter que, a ver, cabrona, haberlo puesto en los putos libros y no lo vaya soltando. No, estos sí eran no sé qué. Es una cabrona. Y lo otro, a mí me parece, a mí no me gusta el tema por el que se la quiere cancelar, pero no sé. Yo siempre pienso en Michael Jackson, ¿sabes? Yo cambié de opinión con Michael Jackson. ¿Sí? Sí, con Faye. Yo pensaba que era un tío que había hecho cosas con niños, aunque fuera muy light, pero que había hecho cosas, y desde que vino Faye hicimos el podcast sobre Michael Jackson, el que es un tío que ha estudiado a saco de su vida y tal, a mí no me convenció. O sea, vi que yo, con mi poco conocimiento de la vida de Michael Jackson, tenía unas ideas que ahora mismo no las pienso. Yo estoy seguro que, bueno, y me puedo equivocar, y él mismo lo decía, que podemos estar equivocados, pero yo apostaría porque Michael Jackson nunca jamás hizo nada sexual ni erótico con ningún niño, sino que era una persona que tenía una mentalidad excéntrica, rara, extraña, y que para él los niños eran una tranquilidad absoluta en su vida, pero no de forma sexual.
No digo que no, pero si hubiera pasado no va a cambiar que era un genio Thriller sea musical. una obra maestra, que ¿sabes lo que Tío, quiero Caravaggio decir? es uno de los pintores más famosos de toda la puta historia. Era un hijo de la gran puta. Era agresivo, pegón, Y yo entiendo, asesino incluso. Es una línea difícil de explicar y seguramente todos tenemos nuestras fobias en plan, a este separo porque me interesa o porque me gusta claro, y este claro. no separo porque es un gilipollas. Pues, Eso es verdad. bueno, que cada uno cancele lo que quiera, pero... También yo creo que va con el tiempo. Cuando es muy reciente, Claro. cuando han pasado décadas, te quedas con la obra y ya lo que haya hecho te la suda un Sí. poco más. Porque es lo que decíamos, si empezáramos a mirar los grandes pintores, su vida privada, Ujú. Sí, sí. nos quedamos locos. Pero ya te queda el arte, ¿no? Te queda... Y al final es respetable. ¿Lo quieres cancelar porque Rowling no sé qué? Vale, pero no me metas el sol en la cabeza, ¿sabes? Como los veganos. ¿Quieres ser vegano? Sé Claro, vegano, fantástico. pero no... Pero no intentes convencer a todo el mundo de que eres superior, que es el problema. Más cosas. Sí, los veganos ahora. Bueno, ahora es lo que faltaba, que te cancelen los veganos, ¿eh? Hoy, Salva, estás haciendo muchos amigos. O sea, tú no salías mucho a la calle, ¿que no? Sí, sí que es algo, sí. Pues, y te empiezan a reconocer de Sí. Wild Project, pues no ha sido el mejor. O sea, a lo mejor no estás hoy acertado para caer bien, ¿eh? No, la verdad es que no, ¿eh? ¿Quieres hacer una rectificación de los veganos? No. Sí, que no le llaméis hamburguesa. Ya está. Uy, ahora sí que se... Bueno, se acabó. Punto y final.